el día de hoy, van pasando la lista, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de tres grupos de medicamentos. Tres grupos de medicamentos que realmente trabajan sobre casi las mismas zonas cerebrales, ¿sí? Hoy vamos a acordarnos mucho de lo que es neurofisiología, vamos a acordarnos de lo que son cambios basales, vamos a acordarnos de lo que es neurotransmisión. Hoy vamos a trabajar sobre nuestros neurotransmisores más conocidos, dopamina, con sus receptores D1 y D2. Vamos a hablar sobre serotonina, con sus receptores 5-HT1, 5-HT2, y los 5 subtipos de cada uno, ¿no? Vamos a recordar nuestros receptores muscarínicos para acetilcolina. Entonces, estos tres grupos de neurotransmisores más algunas particularidades más, como la noradrenalina, van a apoyarnos en todo lo que son este tipo de patologías. Reitero, no es mi intención que ustedes aprendan qué es el Parkinson, qué es la psicosis. Yo no les voy a preguntar nada de eso, ¿no? Porque esto es farmacología. Pero sí es importante que ustedes sepan en qué lugar, en qué zona trabaja cada uno de los medicamentos que nosotros les vamos a dar. Cuando ustedes pasen a clínicas, entonces van a decir, van a comenzar a hacer todo lo que son enfermedades neurológicas o fisiopatología neurológica, neurofisiopatología. Y entonces ustedes van a saber exactamente dónde vamos a trabajar, ¿ya? Dónde trabaja cada uno de sus medicamentos. Estos medicamentos han evolucionado, ya no es lo que era hace 10 años. Estos medicamentos han ido y cada día van cambiando, cada día se van descubriendo cosas nuevas. El Parkinson es una enfermedad que se descubrió en 1917, ¿ya? 1917, y el Parkinson fue el primero que lo tuvo. Él mismo tuvo el Parkinson. ¿Y qué es lo que pasaba? Se caracterizó porque el paciente, él mismo, comenzó a entrar en abulia, comenzó a entrar en depresión y comenzó a tener una serie de movimientos que le llamaron disinesias. Por lo que todo el capítulo de neurología comenzó a llamarse movimientos anómalos, temblores, ¿no? Y entonces comenzaron a aparecer temblores finos, temblores grandes, ¿no? Como los balismos, los semibalismos, las coreas, etc., que ustedes van a verlas después, ¿ya? ¿Qué nos atormentaba en el Parkinson? En el Parkinson nos atormentaba el movimiento, la disinesia que el paciente presentaba más su abulia, ¿no? El paciente estaba prácticamente postrado y con movimientos disinéticos, es decir, temblores finos, ¿no? No podía coger nada, no podía agarrar nada. Famosos con Parkinson. Michael J. Fox. ¿Quién más? Y está bien, ¿no es cierto? Está caminando. Ya. ¿Quién más? Más antiguito. Muhammad Ali, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasaba? Entonces han comenzado a haber un estudio en el que se pensaba que esta era una enfermedad degenerativa totalmente, pero no. Este año ha salido publicado un artículo en el cual los jugadores de fútbol americano, ¿no? Que ya han comenzado a tener 40 años, pues es decir, ya de generaciones pasadas, han comenzado a tener síndromes violentos y algunos han comenzado a presentar síndromes de Parkinson, ¿sí? Entonces, ya cambió nuestra óptica del Parkinson, ¿ya? Pensábamos que era totalmente degenerativo, quizá no lo sea así, ¿no? Y entonces, al salir este estudio tan grande de jugadores de este tipo que han tenido traumas cefálicos, entonces ya le estamos enfocando de otra manera, ¿sí? Ya estamos enfocando. Es más, han comenzado a hacerlo lo mismo en jugadores de fútbol, de soccer, ¿no? En su fútbol, ¿no? Que de repente, por tanto cabezazo, todo eso, quizás también terminen muchos así. Entonces, por ahí se está orientando el Parkinson ahora. Entonces, el Parkinson comienza pues en la parte que no es sintomática, ¿no? Después comienza la depresión, después comienza ya la parte sintomática, al final viene la postración y la muerte del paciente, ¿sí? ¿Dónde se presenta el Parkinson? Como les digo, esta no es la parte de la farmacología, pero es importante que sepamos. ¿Dónde se presenta el Parkinson? En los ganglios basales, cerebrales, ¿sí? Nosotros tenemos la sustancia negra, ¿no? La sustancia negra, que es una confluencia de neurotransmisores, receptores y de todas las vías que suben y bajan cerebrales, ¿no? El cerebro. Entonces, la sustancia negra tiene receptores dopaminérgicos y tiene receptores de acetilcolina. En esta sustancia negra, los receptores dopaminérgicos representan los D2,
Y en esta zona de los D2 comienzan a ser los inhibidores, digamos, inhibidores de las neuronas de acetilcolina, que son las excitadoras, ¿ya? Entonces, en esta zona. Los D1, que están repartidos en el cerebro y en otras partes del organismo, representan la parte excitatoria de la dopamina, ¿no? Los D2 representan la parte inhibitoria. Entonces, esto hace un poco complejo el manejo del Parkinson, porque vamos a manejar, querramos o no querramos, los receptores D1 y los receptores D2. Los D1, que son excitadores, ¿no? Nos hacen soñar, nos hacen vivir, hacen todos sus sueños realidad de ustedes, ¿no? En la noche van, se duermen y la dopamina comienza a segregarse, la felicidad total, vienen todos los sueños, alucinaciones, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Y los D2 son los que frenan en la zona, en el área de la sustancia negra, frenan, inhiben la liberación de acetilcolina, ¿sí? La liberación de acetilcolina, que en esta zona representa la excitación. ¿La excitación de qué? Del movimiento, ¿sí? Todas las vías de movimiento comienzan a bajar por ahí, ¿ya? Comienzan a descender. Entonces, lógicamente, el paciente, al alterarse todo esto, entonces, y alterarse, comienza a tener, ¿para qué servía la acetilcolina? Se acuerdan la memoria, ¿no es cierto? Al alterarse la acetilcolina, su manejo, también hay trastornos en la memoria, ¿sí? Comienza a aparecer como estamos alterando la secreción de dopamina, no solo a nivel de 2, sino de 1 también. Entonces comienza a aparecer depresión, abulia, ¿sí? Dolores musculares, rigidez del paciente. Y debido a que la acetilcolina no es inhibida por los dopa-2, comienza a aparecer movimientos finos, las disinesias, los temblores, ¿ya? Eso es lo que caracteriza el Parkinson, básicamente. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo reitero, la dopamina es un neurotransmisor inhibitorio a nivel de la zona negra, ¿no? La sustancia negra, ¿sí? Y la acetilcolina es la excitatoria. Entonces, pero tiene un equilibrio constante, un equilibrio perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Se altera la liberación de dopamina, se degeneran los receptores dopaminérgicos. Y al degenerarse los receptores dopaminérgicos, la dopamina, así exista dopamina, no va a actuar. Y al no actuar la dopamina, entonces la acetilcolina queda libre porque tiene otros receptores. ¿Cuáles son los receptores de la acetilcolina? Los muscarínicos, los receptores muscarínicos, ¿no? Actúan a este nivel central. ¿Qué receptores muscarínicos? ¿De qué subtipo? M1, M2, M3. ¿Qué subtipos? 3, 4 ahí. ¿Ya? Entonces tenemos entonces otro tipo de manejo aquí en los ganglios basales. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, ¿qué dañaba? Pensábamos, como les dije, que era una enfermedad degenerativa, hereditaria, ¿no? Constantemente, que ahí degeneraban los receptores. Ahora se ha visto que probablemente exista otro tipo de etiología también para el Parkinson, ¿no? Que va haciendo que se degeneren nuestros receptores de dopamina, ¿ya? Entonces, si esa es la patología del Parkinson, si esa es la etiología del Parkinson, no tengo receptores, no tengo dopamina, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Cómo trato un Parkinson? Si ya sé de dónde viene, si ya sé cuál es su etiología. ¿Qué le doy? ¿Qué medicamento le tengo que dar? ¿Qué fármaco le doy? ¿Le doy acetilcolina? No, porque estimulante. Claro, entonces, ¿qué le doy? ¿Le doy un antimuscarínico entonces? ¿Sí? ¿Qué le doy, jóvenes? Está lógica ahí la respuesta, ¿no? ¿Qué le doy? Para frenar el efecto de los muscarínicos, ¿qué es la acetilcolina, que es lo que me está haciendo daño? ¿Qué le doy para frenar ese efecto? Un inhibidor de la acetilcolina, eso se llama antimuscarínico. Ya, eso puede ser una posibilidad, la tercera posibilidad. ¿Qué más le doy? ¿Está bien? Estimular la producción de dopamina. Estimular la producción de dopamina, muy bien. ¿Qué más le puedo dar? Esa es la segunda. ¿Cuál sería la primera? Pensemos, jóvenes, pensemos, vamos. ¿Qué le voy a dar? Aquí está claro, ¿qué le voy a dar? Le doy dopamina, pues.
¿no es cierto? Primero le doy dopamina. Segundo, estimulo la dopamina. Tercero, tengo que dar un antimuscarínico. Ahora ustedes recuerdan todo lo que... toda la formación de la dopamina, ¿no? Desde la tirosina, ¿no? Grupo dopa y después dopamina, ¿sí? Noradrenalina finalmente y que se libera. Entonces aquí en la hendidura sináptica también existen sustancias, enzimas que metabolizan la noradrenalina, ¿no? Entonces la noradrenalina también puede actuar estimulando, ¿no? E inhibiendo la acetilcolina, porque son muy parecidas a la dopamina. Entonces le puedo dar también un medicamento que inhiba el metabolismo de noradrenalina, ¿no? Es decir, inhibo la MAO, la monoaminoxidasa, inhibo la catecolometiltransferasa. Y listo, es el tratamiento de Parkinson, sencillo, ¿no? Entonces, pero tienen que saber la fisiología y la fisiopatología, ¿sí? Entonces, si ustedes saben eso, la farmacología les es facilísimo, el tratamiento les es fácil al paciente. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando van a tener un paciente en sí, en la vida real ya, ustedes tienen que ver todas las aristas del paciente, ¿no? Tiene esto, le voy a dar esto, pero puedo darle, esto le va a caer mal, esto le va a caer mal, ese paciente va a hacer este efecto con esto. Esa es la idea que ustedes tengan. Por eso es una medicina integral, ¿ya? Entonces le doy dopamina. ¿Cuál es la desventaja de la dopamina? La desventaja de la dopamina cuando le doy por vía oral es que llega al estómago y hay una dopa descarboxilasa plasmática que lo metaboliza en el instante. Entonces no sirve por vía oral, ¿ya? No sirve por vía oral. Esa sería nuestra idea, pero no sirve por vía oral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí vamos a ver cómo vamos a tratar el Parkinson, farmacológicamente. Entonces, tenemos que tener un equilibrio entre acetilcolina y dopamina para el Parkinson. Estos son los corpúsculos de Levy, más o menos la degeneración de la sustancia negra. Otra cosa, a un paciente con Parkinson no voy a detener su enfermedad, no la voy a detener, ¿ya? O sea, tarde o temprano va a decaer porque su cerebro se va a ir degenerando, hasta le dé los medicamentos, los últimos, igual se va a seguir degenerando, igual va a fallecer el paciente, ¿ya? Pero podemos hacerle la vida más llevadera esos años, ¿ya? Es difícil que podamos mejorar esto. Entonces, la enfermedad de Parkinson se define por esto, pues, ¿no? Entonces, la formación de la dopamina, segrego la dopamina, tenemos los receptores DOPA2, ¿sí? Regresa la dopamina para que se degrade, porque se degrada con las mismas enzimas, catecolometiltransferasa y MAO, ¿no es cierto? Y la dopa descarboxilasa, ¿ya? Entonces nosotros lo que tenemos que evitar es que se degrade para que siga actuando sobre sus receptores. Lo más que podamos hacerlo, lo más. Es decir, si tenemos dos receptores, hay que darle dopamina a esos dos receptores para que sigan y sigan trabajando, ¿ya? Hasta que podamos. ¿Qué se está tratando de hacer ahora? Cirugía. Ya están en ese... Michael J. Fox ha hecho cirugía, ¿ya? Entonces es uno de los casos de, ¿no? De posibilidad de implante de células madre en esa zona. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo trabaja la dopa? ¿Cómo es su receptor dopa? Su receptor dopa es igual, es una proteína, el receptor de la proteína G, receptor pentamérico, ¿no es cierto? Entonces trabaja con sus unidades y lo que hace los dopa 1 es toda la parte excitatoria, ¿no es cierto? Toda la parte excitatoria, dopa 1, dopa 5. Y los dopa 2 es toda la parte de la sustancia negra, hipófisis, corteza, de frenar las acciones de la acetilcolina. Es más inhibitorio, ¿ya? Dentro del sistema nervioso central. Y tenemos receptores dopa a nivel periférico. ¿Tenemos receptores dopa a nivel periférico? No, muchachos. Sí. Claro que tenemos receptores dopa. Acuérdense en su fisiología renal. Receptores dopa tenemos a nivel renal. ¿Dónde más tenemos receptores dopa? En vasos sanguíneos. Recuerden que la dopamina es un precursor de la noradrenalina. Tenemos receptores dopa 1 en todo nuestro organismo, ¿ya? En todo nuestro organismo. Entonces, ¿qué fármaco es el principal? La levodopa. La levodopa es dopamina, finalmente, es dopamina sintética. Pero cuando tú le das por vía oral la levodopa, ¿qué es lo que sucede?
se va a metabolizar rápidamente. No va a llegar a pasar la barrera hematoencefálica y no vamos a llegar a tener efecto en el cerebro. La dopamina para fines de emergencia, para fines farmacológicos en medicina de emergencia, la tenemos por infusión continua, endovenosa. Pero también tenemos que ponerle infusión continua porque se metaboliza constantemente. ¿Ya? Eso es para que sepan nada más. En este caso, como antiparkinsoniano, la levodopa, que es un precursor de dopamina, es dada por vía oral. ¿Sí? Se le da por vía oral al paciente. Pasa excelentemente la barrera gástrica, se absorbe y llega al plasma, y en el plasma es metabolizada por la dopa descarboxilasa. Entonces, ¿qué hago para evitar que se metabolice toda y que una parte por lo menos me llegue al cerebro? Tengo que darle un inhibidor de la dopa descarboxilasa, ¿no es cierto? Entonces, el inhibidor de la dopa descarboxilasa es la carbidopa. ¿Ya? La carbidopa inhibe a la dopa descarboxilasa y hace que tengamos una concentración mayor de dopamina en el cerebro, que llegue más y pase la barrera hematoencefálica. ¿Cuál es el problema con este medicamento? Que yo le voy a dar levodopa con su carbidopa, ¿no? El paciente va a tomar y va a tener gran cantidad de dopamina circulante y va a irse al cerebro y va a mejorar en algo los síntomas del parkinsonismo. Pero tengo receptores dopa a nivel periférico y eso me va a producir vasoconstricción, arritmias cardíacas, ¿sí? Vasoconstricción renal. Entonces tiene sus efectos colaterales, el efecto de la dopamina. Entonces tengo que tener mucho cuidado en qué tipo de pacientes darle esta medicación. ¿Qué tipo de pacientes? Los pacientes cardíacos, ¿no? Yo le voy a dar esto y puedo desatarles una crisis hipertensiva, un ACV, y no se va a morir de Parkinson, se va a morir con ACV. Le cayó mal el medicamento, vamos a decir. ¿No? No es así. Cuando no le doy dopa descarboxilasa, no le doy carbidopa, la mayoría en el plasma se metaboliza. Cuando le doy dopa, llega mucha más dopamina al cerebro, ¿no? Llega mucha más dopamina al cerebro, ¿ya? También puedo darle otro tipo de medicamentos, lo que decía en el segundo grupo, que voy a mejorar la liberación de dopamina, ¿sí? Voy a trabajar medicamentos que estimulen los receptores dopados, Ya lo hemos visto en una práctica nosotros, por ejemplo acá, la bromocriptina, la apomorfina, la pergolide, que son los que tenemos acá en el Perú. La apomorfina es un medicamento que solo se usa por vía subcutánea y en casos agudos, de Parkinson agudo, donde ya hay cinesis mucha y el paciente no puede tranquilizarse. Se usa por vía subcutánea, su absorción es rápida, ¿sí? Y su efecto es muy limitado. Entonces solo se usa para situaciones agudas la apomorfina, ¿ya? La bromocriptina, pues vamos a verla más luego. Y también tenemos otro grupo que se llama no ergólicos, donde son más modernos estos. El pramipexole y el ropinirole, ¿no? Que está en su libro. Se los menciona, no en su libro, ¿sí? Lo está mencionado, son modernos todavía. Entonces, ¿qué es lo que hacen los antiparkinsonianos como la bromocriptina y el pergolide? Actúan sobre los receptores DOPA2, Y entonces, cuando hicimos la práctica, vamos a recordarnos que a una paciente le daban bromocriptina, ¿se acuerdan? Le daban bromocriptina. Y este paciente que le daban bromocriptina, ¿qué hacía? Al estimular los receptores DOPA2, no solamente existen en el cerebro, sino también existen ¿dónde? En las glándulas mamarias, ¿no es cierto? Y entonces comenzaba la secreción láctea. Otro efecto colateral del uso de los receptores DOPA2. ¿Ya? Su efecto principal es estimular los DOPA2 para inhibir el efecto de la acetilcolina, pero también produce ese tipo de trastornos, ¿no? Entonces la bromocriptina igual se da por la vía oral. ¿Sí? Vía oral.
Y sus efectos secundarios son principalmente gastrointestinales, cardiovasculares, es decir, arritmias, hipertensión, taquicardia, y cuadros psicóticos. ¿Por qué cuadros psicóticos? ¿Por qué cuadros psicóticos? Vamos a hacer antipsicóticos seguidito nomás. Y los antipsicóticos cambian la figura del Parkinson. ¿Qué dijimos? Que el Parkinson, los dopa-2 inhibían a la acetilcolina, ¿no? Los dopa-1 eran los que estaban en el hipocampo, estaban en toda esa zona donde nosotros tenemos nuestro sueño, nuestra memoria, todo eso, ¿sí? Cuando yo le doy estimulo mucho los receptores dopa, entonces también voy a estimular esos receptores del hipocampo, de todo el resto del cerebro, y eso del mesencéfalo, y eso nos hace soñar demasiado, ¿sí? Nos hace descompensar, y a veces eso le produce una psicosis al paciente, ¿sí? La psicosis es el otro lado, ¿no? Es la superexcitación cerebral. Entonces nosotros, cuando le damos al paciente un medicamento que estimule los receptores dopa 2, pero también va a estimular a los dopa 1, comenzamos a irnos al otro lado. Es un efecto colateral de la bromocriptina. Entonces, hasta ahora, ¿qué efectos colaterales hemos visto básicos de todos los antiparkinsonianos? Es decir, la levodopa, que es una dopa, la levodopa con su carbidopa, y los análogos como la bromocriptina, que son estimulantes de los receptores beta. ¿Qué efectos colaterales hemos visto en todos ellos? Primero, la parte cardiovascular. Todos tienen lo mismo, la parte cardiovascular. ¿Por qué? Porque estimulan los receptores dopa. Entonces tienen hipertensión, todos tienen arritmia, ¿sí? Todos pueden hacernos accidentes cerebrovasculares, todos ellos. Y aparte, la bromocriptina, que estimula específicamente los dopa 2, puede ir también a la parte de la ginecomastia y de la secreción láctea. ¿Ya? Entonces, ¿qué otros fármacos tenemos para tratar el Parkinson? Lo que decíamos, la segunda línea. Voy a estimular la liberación de dopamina. ¿Cómo le estimula la liberación de dopamina? Hay un medicamento, un antiviral, que ha probado que puede liberar dopamina, ¿no? Entonces este antiviral te va a producir hipertensión, te puede producir un ACV, hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Lo usan para tratar resfríos a veces. Incluso ahí se llama la mantadina, solo que gracias a Dios es caro.